Bueno, hoy vamos a ver un tópico también relevante en cuanto a las estructuras moleculares, que son nuestros temas de interés eh, en este curso. O sea, si nosotros sabemos tratar las estructuras moleculares, entonces vamos a poder trabajarlas en un computador para poder hacer cálculos de simulación molecular. Entonces hoy lo que vamos a ver es algunos aspectos sobre el enlace, la geometría molecular y las interacciones químicas que ocurren en las moléculas. Para eso, primero, debemos entender que las moléculas, sobre todo las moléculas orgánicas, que es las que más nos interesan, están compuestas por átomos, pero esos átomos están enlazados y los enlaces que se forman entre átomos van a cumplir determinadas reglas que son reglas físicas que es importante tenerlas presentes, conocerlas, entenderlas para uno poder trabajar simulación molecular. Si uno conoce estas reglas, entonces uno va a poder identificar al menos problemas burdos que puedan existir en las estructuras y tomar medidas para resolver esos problemas burdos. Si uno trabaja en simulación molecular, uno debe tener nociones de química y de estas reglas que ocurren en las estructuras moleculares con respecto a los enlaces y con respecto a la geometría de las moléculas. Si uno no tiene noción de eso, entonces va a ser mucho más difícil que uno pueda trabajar en simulación molecular. Bueno, primero lo importante del enlace, la primera cuestión en importancia en el enlace es la distancia del enlace. ¿Y cómo podemos definir la distancia del enlace? Bueno, tenemos que imaginar si tenemos dos átomos separados a una distancia determinada, en la medida que esos dos átomos se acercan y crean una distancia determinada, entonces se forma el enlace. Vamos a ver que la función que define este proceso donde dos átomos se acercan y terminan formando el enlace es lo que se llama el potencial de Lennard-Jones. Y lo que tenemos acá en el potencial de Lennard-Jones es, veamos, en el eje X sería la distancia entre los dos átomos y en el eje Y vamos a tener la energía que va a existir debido al acercamiento entre los dos átomos. Vamos a ver que esto se va a dar por una función que va a tener esta forma, donde acá la variable X sería el valor R, que sería la distancia entre los dos átomos. Ese valor R que vamos a tener acá, fíjense que en un término está elevado a la menos 6 y en el otro término está elevado a la menos 12, donde vamos a tener otros parámetros que van a ser este parámetro sigma y este parámetro epsilon, que van a ser distintos según el enlace que sea. O sea, lo que estoy tratando de decir es que cada vez que tengamos un enlace, el enlace va a definirse con una función de este tipo, donde siempre vamos a tener un término R a la menos 6 y un término R a la menos 12. Pero los cambios en epsilon y en sigma son los que van a hacer que esta función a veces esté más adentro, a veces esté más afuera. O sea, que el mínimo de esta función a veces esté más desplazado hacia la izquierda o a veces esté más desplazado hacia la derecha. Y que a veces tenga un valor de energía más bajo o que tenga un valor de energía más alto. Bueno, vamos a entender un poco cómo interpretar esta función del potencial de Lennard-Jones, que es muy importante entenderlo, porque esta ecuación que ustedes ven acá es la que se aplica en todos los programas de simulación molecular del tipo que sean para entender el concepto de enlace. O sea, siempre que yo tengo dos átomos enlazados, ellos van a responder a esta función para que, digamos, para que el programa pueda llegar a los valores de enlace adecuados. Si no tuviera esta función, entonces no se podrían llegar a los valores de enlace adecuados. Vamos a ver que cuando yo tengo una distancia muy grande entre los dos átomos, la energía de interacción entre ellos va a ser cero. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tendiera valores de R muy grandes, o sea, recuerden que R o la distancia entre los átomos va a estar aquí en la X. Si yo tengo valores de R muy grandes, o sea, muy desplazados hacia la derecha, entonces yo voy a tener que los dos átomos van a estar separados. El valor de R entre ellos va a ser muy grande. Y entonces en esas circunstancias la energía va a ser cero, como ustedes ven acá. O sea, esta función se acerca a cero.
y tiende a cero a medida que los átomos se separan. Cuando yo acerco más los átomos, entonces ellos empiezan a sentir la interacción y eso va a provocar una disminución de la energía que se va viendo aquí en la función. A medida que ellos se van acercando más, esa disminución de la energía empieza a disminuir aún más, hasta que ellos llegan a una distancia que es la distancia adecuada para formar el enlace. Cuando ellos están en esa distancia, que es la adecuada para formar el enlace, entonces ellos llegan a un mínimo. Y en ese mínimo tenemos que es donde se forma el enlace. Ese mínimo va a ser distinto, como les decía, si estos átomos son de distinto tipo o si los enlaces son dobles, simples o triples. Por ejemplo, si tenemos aquí un carbono y un oxígeno, este mínimo puede tener un valor. Si tenemos aquí un carbono y un carbono, este mínimo puede tener otro valor. Pero el caso es que la forma de la función va a ser la misma. Ahora, ¿qué pasa si después de yo formado el enlace, intento comprimir aún más los átomos? O sea, intento empujarlos hacia adentro para que ellos se acerquen aún más. Bueno, en ese caso va a empezar a existir una repulsión entre los núcleos. Y esa repulsión va a ocasionar que empiece a aumentar el valor de energía. Y ese valor de energía va a ir aumentando hasta que va a llegar a valores infinitos. ¿Qué quiere decir? Que mientras más yo aprieto estos átomos, mayor va a ser la repulsión y esa repulsión va a ser tan grande que podría llegar a valores infinitos. Entonces, de esa manera tenemos la descripción de esta función, donde les recuerdo, cuando los átomos están muy separados, ellos no perciben interacciones, por lo tanto la energía es cero. Cuando ellos se van acercando, va disminuyendo la energía hasta llegar a un valor mínimo. Ese valor mínimo es el valor de el enlace. Y después, cuando yo intento comprimirlos aún más, entonces ese valor va a empezar a aumentar, el valor de energía va a empezar a aumentar y va a aumentar hasta el infinito, ya que yo estoy tratando de acercar dos núcleos que se repelen entre ellos. Y como tal, bueno, esa es la forma de esta función, eso es lo que describe esta función que se grafica de esta manera. O sea, si ustedes tomaran valores cualquiera y tomaran una variable x elevada a la menos 12 y elevada a la menos 6, como está acá, ustedes van a ver que la forma de la función es esta. Bien, para yo determinar los valores de enlaces, entonces lo que yo tendría que hacer es determinar quiénes son los valores epsilon y sigma para cada enlace. O sea, si yo tengo distintos átomos, para distintos átomos o para distintos tipos de enlaces, yo voy a tener distintos valores de epsilon y sigma, que son los que me van a ajustar esta función para los distintos enlaces. Pero la forma de la función va a ser la misma. Bueno, entendamos la geometría una vez que ya comprendemos los enlaces. Y para entender la geometría en química existe una teoría que... Profesor, ¿está grabando? Sí, estoy grabando, sí. Ok. Ya, existe una teoría que es la hibridación. Y esta teoría de la hibridación me da a mí la forma geométrica de las estructuras. ¿En qué consiste la hibridación? Bueno, la hibridación consiste en que yo tengo definido para los átomos distintos niveles atómicos y estos niveles atómicos pueden enmarcarse en la forma S o en la forma P. Una vez que yo tengo los orbitales atómicos con forma S y con forma P, ellos se combinan y forman orbitales que van a ser los llamados orbitales sp2, sp3 o sp, según la cantidad de orbitales S y P que se combinan. De manera que cuando yo combino y formo orbitales sp3, como son 1s más 3p, se van a originar 4 orbitales, donde los 4 orbitales van a ser iguales entre ellos. Y al ser iguales entre ellos, tengo que distribuir 4 orbitales en el espacio tridimensional. Para yo distribuir los 4 orbitales en el espacio tridimensional de la manera más separada posible, vamos a tener que se va a formar un tetraedro, donde cada enlace va a estar lo más apartado posible del otro. La estructura del tetraedro lo que va a hacer es justamente eso. Me va a apartar los enlaces lo más posible uno de otro y de esa manera tengo este tipo de estructura. Bueno, este tipo de estructura es la que se va a formar típicamente en sistemas orgánicos cuando no tengo ni dobles enlaces ni triples enlaces. Vamos a ver que cada uno de los enlaces entonces va a tener
va a estar en una posición lo más apartada posible del otro, donde los ángulos entre ellos van a ser siempre iguales. Si yo tuviera un tetraedro perfecto, o sea, un carbono, por ejemplo, con 4 hidrógenos, donde estos 4 hidrógenos son iguales entre ellos, vamos a ver que el ángulo que se va a formar entre hidrógeno, carbono, hidrógeno, en cada uno de ellos va a ser de 109,28 grados. Y ese ángulo se va a repetir, bueno, carbono, hidrógeno, hidrógeno, carbono, hidrógeno, hidrógeno acá, también acá, en todos lados va a estar en la misma, la misma distancia, el mismo ángulo formándose entre hidrógeno, carbono e hidrógeno. Bien, entonces vamos a ver que esta estructura de tetraedro se va a cumplir independientemente de si tenemos igualdad entre estos átomos o no. O sea, por ejemplo, si yo tuviera moléculas como el amoníaco, vamos a ver que el amoníaco va a tener 3 hidrógenos, pero igual va a tener un par de electrones libres que también va a ocupar un sitio del tetraedro. En ese caso, yo tendría, imaginen, en el medio, en vez de un carbono, tendría un nitrógeno, tendría 3 hidrógenos y tendría el par de electrones en otra de las puntas del tetraedro. Eso va a hacer que el tetraedro va a cambiar un poco sus ángulos, porque entonces voy a tener 3 hidrógenos que van a ser iguales entre ellos y un doble enlace que va a ser distinto. Teniendo en cuenta eso, entonces este tetraedro va a tener enlaces iguales entre los 3 hidrógenos y un poco distinto entre los electrones y los hidrógenos. Ahora, la forma igual va a ser un tetraedro y eso es lo que tenemos que entender. Cuando nosotros tengamos una estructura formando 4 enlaces o tengamos una estructura que tenga 4 sitios que salen del átomo, entonces yo voy a tener la estructura de tetraedro y entonces ahí voy a tener una hibridación sp3 donde se combinó un orbital s con orbitales p. En el caso de que yo tenga un orbital, un doble enlace incluido en el medio, entonces yo voy a tener realmente la combinación entre un orbital s y 2 orbitales p, y va a haber un orbital p que va a quedar libre o separado. En ese caso, la forma de la estructura va a cambiar. En vez de tener un tetraedro, entonces voy a tener que distribuir 3 átomos, y esos 3 átomos van a tener que quedar lo más separado posible, y para que queden lo más separado posible, entonces la mejor manera va a ser formar un triángulo plano. El triángulo plano va a tener un orbital sp2 en una dirección, otro orbital sp2 en otra, otro orbital sp2 en otra, y finalmente ellos 3 van a quedar distribuidos como un triángulo plano. Ahora, hay un orbital p que me queda libre. Ese orbital p que me queda libre va a quedar aquí en el plano paralelo, perpendicular a el plano que formaron los 3 orbitales sp2. O sea, voy a tener los 3 orbitales sp2 aquí señalados en gris, van a formarme un triángulo plano, y el orbital p va a quedar en este eje que es perpendicular al plano formado por ese triángulo. De manera que cuando yo tengo una estructura como esta, vamos a ver que uno de los carbonos que está acá, el otro carbono que está en este otro lado, vamos a ver que este carbono va a formar un triángulo plano, este otro carbono va a formar otro triángulo plano, de manera que el simple enlace se va a formar entre los dos triángulos, y vamos a tener los orbitales pi en el eje perpendicular al plano del triángulo, y vamos a tener los orbitales pi en el eje perpendicular al plano del triángulo en el otro carbono. Estos dos pi perpendiculares son los que van a formar el segundo enlace del doble enlace. O sea, el primer enlace del doble enlace se forma entre los dos carbonos de manera central, y tenemos que el segundo enlace entre los dos carbonos se va a formar debido a los orbitales pi que quedaron hacia arriba y hacia abajo. De manera que el doble enlace está definido acá por el enlace en gris que vemos aquí central, también llamado enlace sigma, y por el enlace en verde que tenemos aquí en estos dos lóbulos que están hacia arriba y hacia abajo, donde esto se va a llamar un enlace pi. La forma que va a tener el carbono en esta estructura
va a ser triangular plana y se va a caracterizar por orbitales sp2. Por lo tanto, si tenemos orbitales sp3, vamos a tener una forma de tetraedro. Si tenemos orbitales sp2, vamos a tener forma de triángulo plano. Por último, tenemos el caso de la hibridación sp. En la hibridación sp, yo voy a tener un orbital s y 3 orbitales p, donde solamente se van a combinar un s con un p. La combinación entre el s y el p me va a originar solamente un lóbulo y me va a dejar 2 orbitales p libres. De manera que si yo enlazo 2 carbonos por un enlace sp, vamos a tener que el primer carbono va a estar acá y el segundo carbono va a estar acá, y los orbitales sp se van a enlazar entre ellos formando una estructura plana, una estructura lineal. Y los orbitales pi van a quedar en verde, uno en esta dirección para cada carbono, y en amarillo el otro en esta dirección, donde vamos a tener que el orbital S, el SP, va a formar un enlace directo, como vemos acá, de manera lineal, y los orbitales P van a formar enlaces pi, uno en un eje y el otro en el otro eje. O sea, si nosotros representáramos esto en un eje cartesiano, supongamos que definimos el eje X en esta dirección, definimos un eje Y en esta dirección hacia arriba y definimos un eje Z en la dirección que sale del plano hacia adelante. Entonces, en el eje X vamos a tener un enlace sigma formado entre los 2 orbitales sp de cada carbono. Vamos a tener orbitales pi formados, están encima del eje del plano formado entre X y el eje Y. Y vamos a tener orbitales pi que van a estar orientados en el eje Z. De esa manera se va a formar una molécula con un triple enlace, donde el triple enlace va a estar integrado por un enlace sigma, que es debido a la interacción entre los 2 sp, un enlace pi, que se debe a la interacción entre los 2 p que están en el eje Y, y otro enlace pi que se va a formar debido a los orbitales p que están en el eje Z. De esa manera, la forma de la estructura va a ser una forma lineal. Bien. Para entender esto un poquito mejor, les quiero presentar un programita sencillo que además nos va a dar algunas nociones de los programas de simulación molecular. Este programa que les estoy mostrando acá es el HyperCane. Es un programa bastante antiguo, es un programa de más o menos, cuando yo empecé a trabajar métodos de simulación molecular, este programa era lo más sencillo que había, estaba en todos lados, todos lo tenían, hasta que después se fue quedando obsoleto, porque llegaron otros programas mucho mejores. Sin embargo, la HyperCane tiene algunos, bueno, tiene los conceptos básicos que necesitamos para trabajar con moléculas, y tiene una forma bastante sencilla de trabajarla porque tiene pocos botones, y entonces tiene solamente los botones necesarios para uno poder trabajar con moléculas. De partida, este programa tiene una manera de dibujar donde yo sencillamente marco este botón y con este botón ya estaría dibujando. Y lo que quiero dibujar acá en este caso es una estructura donde tengo 2 carbonos. Aquí yo dibujé 2 carbonos y este programa me va a colocar, me va a permitir adicionar los hidrógenos, de manera que él me los adicionó de esta manera, ¿verdad? Una vez que le adicionó los hidrógenos, fíjense en que él los adicionó formando tetraedros. Y aquí quiero que entiendan dónde se ven los tetraedros acá.
Fíjense que un tetraedro, este es el centro de uno de los tetraedros, este es el otro tetraedro, el otro y el otro. Y acá tengo la estructura formando un tetraedro donde las puntas de ese tetraedro sería este y este. ¿Ok? Ahora, esta figura está según mi dibujo. Y vamos a ver que estos programas van a tener una manera de optimizar esto. Entonces va a haber una parte donde uno puede generar una optimización de la estructura y entonces la estructura va a tomar la forma que debería tener. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que cambió acá? Bueno, lo que cambió acá, si ustedes pudieron observar, fue que la distancia de este enlace cambió. ¿Por qué cambió la distancia de ese enlace? Bueno, porque en mi dibujo no estaba optimizado. En mi dibujo estaba puesto sencillamente una distancia que yo elegí en mi dibujo, y el programa lo que hizo fue optimizar la estructura de manera que quede con la distancia que debe tener según el potencial de Lennard-Jones que yo les mostré antes. Recuerden que la distancia según el potencial de Lennard-Jones está definida con un valor según los dos átomos que se enlazan. En este caso son dos carbonos, por lo tanto él va a tener que enlazarse de una manera que la distancia entre los dos carbonos esté en un mínimo del potencial de Lennard-Jones. Bueno, nuevamente quiero que observen los tetraedros acá. Los tetraedros están formados este carbono central, aquí hay un hidrógeno, otro hidrógeno, otro hidrógeno, y este último carbono es la última cara del el último lado, perdón, el último vértice del tetraedro. Y el otro carbono va a tener las mismas condiciones, o sea, tenemos que va a ser otro tetraedro donde un vértice va a ser este hidrógeno, otro hidrógeno y el carbono. Recuerden, bueno, observen que el tetraedro es una pirámide de base triangular. En este caso, las cuatro distancias del tetraedro no son iguales porque tenemos tres hidrógenos y un carbono. La distancia carbono-carbono va a ser diferente a la distancia carbono-hidrógeno. Bien, ahora, supongan que yo coloco un doble enlace acá. Y para eso vamos a eliminar esto de acá, ¿verdad? Ahí cambiamos la estructura. Fíjense que esto se mantiene con la misma forma. Y vamos a colocar acá un doble enlace. Cuando colocamos un doble enlace, fíjense que esto mantiene una forma como la que tenía antes en el dibujo. Pero ahora vamos a optimizar. Fíjense que cuando yo optimizo, él me convierte esta estructura en un plano. Es una estructura plana. Y esa estructura plana va ahora a tener hibridación sp2, donde vamos a tener entonces el triángulo plano del cual yo les hablaba. En el triángulo plano del cual yo les hablaba, el carbono es centro entre dos hidrógenos y un carbono, y este carbono es centro entre dos hidrógenos y este carbono. Por lo tanto, vamos a tener una estructura trigonal plana, donde son dos triángulos planos mirándose uno al otro. Entonces, ¿qué hace el programa? Bueno, el programa me optimiza la estructura con una hibridación sp2. ¿Por qué yo debo conocer esto de la hibridación? Bueno, es que si yo estoy trabajando con un programa de esto, yo no podría haberme quedado con la estructura anterior. Por mis conocimientos de química, yo debería saber que la estructura como la que tenía antes no es aceptable. Igual, si yo ahora aquí pasara otra vez a un simple enlace y le agrego dos hidrógenos, vamos a ver, fíjense lo feo que coloca esto. Este programa es un poco malo para hacer optimizaciones, pero vamos a ver si le funciona. Si no, va a haber que hacer una modificación. Pero fíjense que aquí lo arregla un momento y volvemos otra vez a los tetraedros que teníamos antes. Porque ahora tenemos un simple enlace y el programa entiende que acá tenemos un simple enlace, por lo tanto la hibridación debe ser sp3 y por lo tanto debemos tener tetraedros. Si yo tengo conocimientos de química, yo no podría haber permitido que se quedaran esos hidrógenos en la posición que estaban. La molécula tiene que optimizarse y llegar a una estructura como esta, y yo, como químico,
debo conocer la hibridación adecuada para esta estructura. Por cierto, en la clase pasada yo les hablé del concepto de ángulo tetraédrico y voy a aprovechar ahora para mostrarles cómo se define el ángulo tetraédrico en esta estructura. Les recuerdo que yo les había dicho que eran 4 átomos y si yo tomara esos 4 átomos acá, podrían ser estos 4. Si yo considero estos 4 átomos, yo lo que tendría que hacer es colocar la estructura de manera que no vea el eje central y el ángulo que se va a formar entre estos átomos es de 180 grados. Si yo quisiera definir el ángulo tetraédrico entre otros 4 átomos, podría elegir, por ejemplo, este y este. Para yo poder sacar el ángulo tetraedro entre esos 4 átomos, tendría que colocar la estructura así y el ángulo que se forma acá es de 60 grados. ¿Ok? Y esa sería la definición de un ángulo tetraédrico. Por último, pasemos a ver la estructura SP. Para ver la estructura SP, tengo que desaparecer aquí unos hidrógenos. Desaparecemos cualquiera, yo elijo el que quiera. Y acá vamos a hacer 2 enlaces. Y tengo aquí un triple enlace. Entonces tenemos esta estructura donde yo debo conocer que en el enlace SP se forma una estructura lineal. Y esto que vemos aquí no es una estructura lineal. Aquí estamos viendo que hay unos ángulos formados. Entonces tenemos que dar una optimización y él nos va a llevar a una estructura lineal. La estructura lineal del SP va a ser así. Y acá lo que hemos visto es cómo los programas entienden este tema que yo les acabo de comentar de la hibridación. Por último, quiero mostrarles algo sobre este programa también, para que un poco entiendan qué es lo esperable de un programa como este. Imagínense que yo tengo un dibujo de una molécula, cualquiera, aquí estoy dibujando un ciclo. Vamos a hacer que es un benceno. Para hacer un benceno tengo que dar este doble clic. Vamos a ponerle un nitrógeno, vamos a poner un oxígeno, perdón, vamos a poner carbono acá, un oxígeno acá. Ya, supongan que yo tengo una molécula como esta, entonces yo le pido que agregue hidrógenos y fíjense que inicialmente me pone una estructura que está bastante fea. Bien, yo en simulación molecular no puedo trabajar con una estructura así. Es importantísimo que una vez que yo tengo un dibujo feo así como este, que yo hice a mano, el programa sea capaz de establecer una geometría lógica para poder trabajar. Por eso es importante que existan las definiciones de enlace por el potencial de Lennard-Jones y que se entiendan las hibridaciones. Porque con ese entendimiento de las hibridaciones, entonces yo voy a poder tener una estructura. Agreguemos algunas cosas acá. Por ejemplo, vamos a agregar acá un doble enlace y vamos a agregar acá un triple enlace. Agregamos aquí hidrógenos y tenemos esta estructura que sigue siendo fea. Y entonces ahora le damos la optimización molecular y él me va a crear la estructura como debe ser. Fíjense que en esta estructura tengo una mezcla de muchas hibridaciones. Bueno, por ejemplo, acá tengo un tetraedro. En este lugar tengo un tetraedro, ¿verdad? Fíjense que ese tetraedro tiene estos dos hidrógenos, carbono y el nitrógeno, son las puntas del tetraedro.
Acá tengo dos triángulos planos. Y aquí entonces hay hibridación sp2. Este tiene sp3. Aquí nuevamente tengo un triángulo plano. Aquí tengo otro triángulo plano. Todas las puntas del benceno también son planas, son triángulos planos. Y por último el alquino, aquí tengo una estructura lineal. Bien, toda esa información que está en las hibridaciones la entiende el programa. Y por eso es que pudo llegar a esta estructura, que es una estructura ya optimizada con la cual yo puedo trabajar. Por lo tanto, no se aceptan cualquier coordenadas. Las coordenadas del dibujo mío previo eran coordenadas que no tenían representada realmente la estructura molecular como debía ser. Ahora, una vez que yo tengo una optimización como esta, entonces yo debo... yo sé que ya con esta estructura puedo trabajar. Porque... Lo siento. Yo sé que con esta estructura puedo trabajar. Y esta estructura me va a permitir hacer los cálculos que yo quiera hacer después. La estructura previa que yo hice no me servía para eso. ¿Ok? Entonces, ese principio que vimos acá en este programa sencillo que los acabo de mostrar, es lo que se funciona en los programas más complejos que nos hemos encontrado más actuales. O sea, inicialmente yo puedo hacer dibujos de las moléculas y esas moléculas van a tener que llegar a una estructura donde las hibridaciones van a tener que estar establecidas. Sí. Bueno. Sí, todo está bien, todo se está grabando. Bueno. Existe otra teoría que es importante también más o menos entenderla con respecto al enlace. Sucede que la hibridación es una teoría que nos ayuda a entender la geometría molecular y por eso es muy importante y muy efectiva. Sin embargo, es una teoría que no explica todos los factores desde el punto de vista de la física del enlace. No explica, por ejemplo, algunas particularidades en las moléculas, como por ejemplo que hay algunos enlaces que son iguales entre ellos, pero que no lo reconoce así la hibridación. Tampoco explica algunos fenómenos que ocurren en los anillos aromáticos, como por ejemplo los anillos aromáticos tienen una conjugación de electrones donde los electrones tienen libertad para pasar para estar en todo el anillo, y ese tipo de teorías que existen en el enlace no se explican del todo por hibridación. Por lo tanto, la teoría más aceptada actualmente en la explicación de los enlaces es otra teoría que se llama teoría de orbitales moleculares. Tenemos que la teoría de orbitales moleculares va a considerar que tenemos dos núcleos y tenemos esos dos núcleos interactuando entre ellos con una región que se va a llamar región del enlace, donde los electrones van a estar en esa región atrayendo ambos núcleos y apantallando las cargas positivas que hacen que estos núcleos se rechacen. Tenemos que recordar que los núcleos ambos tienen carga positiva. Los electrones van a estar aquí en el centro apantallando las repulsiones que van a ocurrir entre los núcleos. En la teoría de orbitales moleculares vamos a tener que cuando los orbitales de dos átomos se solapan, se dice que va a existir una combinación entre esos orbitales, dando origen a orbitales moleculares, donde uno de esos dos orbitales va a tener menor energía que los orbitales que se combinaron y el otro va a tener mayor energía que los orbitales
que se combinaron. O sea, yo tendría dos orbitales atómicos y esos dos orbitales atómicos van a dar origen a dos orbitales moleculares, donde uno de esos orbitales va a tener menor energía que los orbitales atómicos y el otro va a tener mayor energía que los orbitales atómicos. En uno de esos dos orbitales, en el de menor energía, vamos a tener que los electrones van a estar en un lugar intermedio entre los dos núcleos. En el otro orbital molecular formado, los electrones van a estar en un lugar que no va a estar en el medio entre los dos núcleos. Por lo tanto, cuando los electrones están entre los dos núcleos, se dice que esos electrones están contribuyendo al enlace. Por lo tanto, los orbitales moleculares se van a llamar orbitales enlazantes. Mientras que cuando los electrones están en posiciones, en espacios que no están entre los dos núcleos, se dice que esos electrones no contribuyen al enlace, por lo tanto van a ser orbitales antienlazantes. La teoría de orbitales moleculares nos va a decir que los electrones, una vez formado el orbital molecular, se van a encontrar en cualquier lugar correspondiente a todo el orbital molecular. O sea, la probabilidad de existencia de estos electrones va a estar en el campo de todo el orbital molecular. Eso quiere decir que la probabilidad de existencia de los electrones va a estar en todo este espacio representado en azul, acá en la parte baja en el orbital enlazante. Mientras que acá, en el orbital antienlazante, en el orbital que está arriba, vamos a ver que los electrones van a estar también en la zona azul, pero fíjense que esa zona azul no está comprendida entre los núcleos, por lo tanto no se contribuye al enlace. Lo que se espera para que se forme un enlace es que la diferencia entre la ocupación de electrones en los orbitales enlazantes menos la ocupación de electrones en los orbitales antienlazantes tiene que tener un valor distinto a cero. Siempre va a ser mayor que cero, pero tiene que ser distinto a cero. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si tenemos el caso aquí del hidrógeno, tengo un hidrógeno acá y tengo un hidrógeno acá, para formar la molécula de dihidrógeno, vamos a tener que cada hidrógeno contribuye con un electrón. Como cada hidrógeno contribuye con un electrón, entonces vamos a tener acá dos electrones, uno del hidrógeno de la izquierda, otro del hidrógeno de la derecha. Esos dos electrones se van a combinar y van a originar en el orbital enlazante los dos electrones se van a colocar aquí y van a estar los dos electrones en el orbital enlazante. Mientras que el orbital antienlazante se quedó sin electrones, porque solamente había un electrón acá, y entonces tendríamos los dos electrones en el orbital enlazante. Eso quiere decir que la diferencia entre el orbital enlazante y el orbital antienlazante va a ser mayor que cero, porque tengo dos electrones en el orbital enlazante y 0 electrones en el orbital antienlazante. 2 menos 0 me va a dar 2 electrones, me va a dar 2, y tenemos que va a haber una ecuación para yo poder definir cuál es el orden de enlace de la molécula, donde voy a tener la cantidad de electrones en el orbital enlazante menos la cantidad de electrones en el orbital antienlazante sobre 2. Con esa ecuación yo voy a poder determinar el orden de enlace. En este caso sería 2 electrones en el orbital enlazante menos 0 electrones en el orbital antienlazante. Me va a dar 2 sobre 2, me da 1, lo cual me indica que el dihidrógeno va a tener un simple enlace dado por el orden de enlace. Imaginemos ahora que yo quiero formar el dihelio. O sea, tendría aquí helio a la izquierda, tendría helio a la derecha, y tengo la posibilidad de formar orbital enlazante y orbital antienlazante. Cada helio me va a dar 2 electrones, por lo tanto yo voy a tener 2 electrones por un helio y 2 electrones por el otro helio. Recuerden que helio es el segundo elemento que está en la tabla periódica que tiene 2 electrones. Entonces tendría 2 electrones por un helio y tendría 2 electrones por el otro helio. Si yo quiero evaluar si se formaría la molécula de dihelio,
tendría entonces que colocar los 2 electrones más 2 electrones, que son 4, acá en el orbital enlazante y arriba en el orbital antienlazante. De estos 4 electrones, que están dados por 2 que vienen del helio de la izquierda y 2 que vienen del helio de la derecha, los 4 tendría que colocarlos del nivel menor al nivel mayor en los orbitales moleculares. Entonces me quedarían 2 electrones en el orbital enlazante y 2 electrones en el orbital antienlazante. Si yo entonces fuera a hallar el orden de enlace, tendría 2 menos 2, tendría 2 acá menos 2 acá, y eso me daría 0. Finalmente, tendría 2 electrones en orbitales enlazantes, 2 electrones en orbitales antienlazantes, 2 menos 2, me daría 0. Por lo tanto, el orden de enlace sería 0. Y lo que me está indicando es que la molécula de dihelio no se formaría. O sea, según la teoría de orbitales moleculares, yo voy a poder explicar cuándo se forma un enlace y cuándo no. Yo voy a poder explicar si se forma una molécula o si no se forma. Además, también me va a indicar cuando me va a indicar que los electrones van a estar distribuidos en todo el orbital molecular. Eso quiere decir que si yo tuviera un orbital molecular comprendido, que comprende 6 átomos, y tengo 2 electrones en esos 6 átomos, entonces esos electrones van a estar distribuidos en los 6 átomos y no concentrados solamente en 2 átomos. Y eso ayuda a explicar la aromaticidad, eso ayuda a explicar el comportamiento de los compuestos aromáticos como el benceno, que tienen electrones que realmente pertenecen a un conjunto más grande de átomos y no están concentrados solamente en 1 o en 2 átomos. Por lo tanto, la teoría de orbitales moleculares va a poder explicar algunas cosas que no pudo explicar la teoría de hibridación. Tenemos que en la teoría de orbitales moleculares vamos a ver que los orbitales enlazantes van a estar formados por un solapamiento. O sea, yo tengo en los orbitales enlazantes, voy a tener que se van a combinar los orbitales atómicos y finalmente voy a llegar a un solapamiento donde hay una contribución positiva al enlace. O sea, aquí a la izquierda represento los orbitales atómicos y aquí a la derecha represento cómo se llegaron a combinar a formar un orbital molecular. En este caso es un orbital molecular sigma donde el enlace se originó de manera central. En cambio, para el orbital antienlazante, yo voy a tener que tengo una combinación entre 2 orbitales atómicos, pero que no se complementa, y por lo tanto el resultado va a ser que los electrones no van a quedar en el centro del enlace y entonces se va a originar un orbital que no va a tener contribución al enlace. Vamos a ver que existen 2 maneras de combinar los electrones. Una manera va a ser a través del eje, o sea, de manera lineal. Entonces vamos a tener que, si yo tengo 2 orbitales pi, por ejemplo, esos orbitales pi, si están de esta manera, se pueden combinar de manera que se quede un orbital enlazante distribuido de manera sigma, o sea, donde los electrones van a estar entre los 2 núcleos, como vemos en esta manera. Pero también los orbitales pi se podrían combinar de esta otra manera, donde yo voy a tener que ellos van a estar de manera lateral, y entonces al formar la manera esta lateral, si ellos se combinan, están en una forma donde se combinan entre ellos, entonces podrían originar enlaces pi enlazantes, donde los electrones van a quedar produciendo el enlace, que en este caso sería un doble enlace. Pero si ellos están de una manera que no combinan, fíjense que aquí está señalado
por números, por cargas positivas y negativas, pero no piensen que estos son cargas como tal, positivas o negativas, sino son dos modos del spin que son los que van a originar que ellos se puedan combinar o no. Entonces, cuando queda de esta manera, entonces no va a haber contribución al enlace pi. Por lo tanto, yo puedo definir que existe un enlace sigma enlazante, sigma antienlazante, pero también puedo decir que existen enlaces pi enlazantes y pi antienlazantes, donde en este caso tendríamos un pi enlazante porque los spines que tienen la misma forma se complementaron y contribuyeron al enlace, a un enlace pi que está que produce un compartimiento electrónico entre los dos núcleos, mientras que aquí no existió complementariedad, por lo tanto no se pudo originar enlace pi y entonces se creó un orbital pi anti-enlazante. Para que ocurra también, para que ocurra el enlace, el doble enlace, también vamos a tener que cumplir con que existan electrones que estén contribuyendo a ese doble enlace, según la teoría de orbitales moleculares. Y si sucede esto, entonces esos electrones no van a estar contribuyendo a la formación del doble enlace. Vamos a ver que según los orbitales moleculares, entonces yo voy a tener los enlaces enlazantes, vamos a tener los orbitales sigma enlazantes que van a estar aquí de manera central, y vamos a tener aquí los pi enlazantes que van a estar en las posiciones laterales. Asimismo, yo voy a tener sigma antienlazantes que no van a tener contribución en el enlace de manera central, y voy a tener los pi antienlazantes que no van a tener contribución al enlace de manera lateral. Vamos a ver que en la teoría de orbitales moleculares también voy a poder tener una explicación de la geometría, pero que es menos intuitiva que lo que vimos en hibridación. Pero como general, vamos a ver que nos vamos a encontrar que en las teorías, en SP3, en el SP3 de la hibridación, vamos a tener 109,5 grados aproximadamente entre hidrógeno, carbono y hidrógeno, mientras que acá vamos a tener 120 grados en los triángulos planos, 120, 120 y 120, y acá en la hibridación SP, cuando tenemos un triple enlace, vamos a tener 180 grados. Tenemos que tanto la teoría de hibridación como la teoría de orbitales moleculares explican estas geometrías, pero sí es más sencillo verlo cuando aplicamos hibridación. Sin embargo, cuando yo quiero tener una descripción más exacta de las distribuciones electrónicas o la formación o no de enlaces, entonces la teoría de orbitales moleculares me va a dar mejores explicaciones, y por eso es que realmente es la teoría que se considera en los programas para hacer cálculos, y eso también debo entenderlo. O sea, la hibridación es más intuitiva para entender las geometrías, pero la teoría de orbitales moleculares tiene descripciones más exactas que son las que se consideran en los programas de cálculo. Bien, tomemos unos 20 minutos de recesos y si tienen dudas, entonces las vemos al regreso.